de alguna manera un proceso de radicalización de eso que comienza a emerger en los años 70. Bueno, evidentemente el caso español es bastante distinto a este, básicamente porque incluso el proceso de conversión de España en país de migración se da justamente en el momento en el que los otros países hay un cierre de fronteras, en un contexto bien distinto al contexto fordista, pero además, porque en el caso de España, cuando se habla de políticas de integración de inmigrantes, no se puede dejar de lado el ámbito autonómico, precisamente por todo el proceso de transferencia de competencias en áreas que son cruciales para todo lo que se entiende y se conoce como políticas de integración de inmigrantes, que abarca un sinfín de medidas. Pero por otro lado, me parece que el caso español es muy interesante porque pone en evidencia la importancia de deslizar de alguna manera la mirada del ámbito del Estado, en este caso al ámbito regional. Y a través de este desplazamiento de la mirada, lo que se pone en evidencia, lo que se cuestiona es esa supuesta homogeneidad de los modelos o regímenes de integración estatales, ¿no? Porque en el caso, concretamente, si uno comparamos, en el marco del Estado español, lo que pasa a nivel del Estado y lo que pasa a nivel, por ejemplo, en la Comunidad de Cataluña, vemos diferencias bien importantes en las formas de pensar esa integración e incluso la inmigración. Y entonces, ¿cómo aparece en mi trabajo el tema de la construcción nacional, o de la identidad nacional, un tema que yo jamás me había dedicado? Y surge precisamente a través de empezar a leerme los documentos referidos a políticas de integración de inmigrantes en Cataluña. Me aparece todo el tiempo, cohesión nacional, identidad nacional. O sea que de alguna manera no es un tema que yo traía conmigo, sino que es un tema que me impone a partir de la lectura de estos documentos y también de las entrevistas, ¿no? O sea que esto es, por ejemplo, un proceso para mí de una enorme riqueza, ¿no? Encontrarme con un tema que para mí anteriormente nunca lo había tenido en cuenta. En el caso, y también lo que evidencia es un discurso y una forma de pensar la inmigración muy particular y muy distintiva, que no se va a encontrar en otros lugares, digamos. Es muy distinta la forma de pensar la inmigración y la integración en el ámbito catalán que, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y yo ahí creo, y esto es una de las cuestiones que planteo en este texto, que en el caso de catalán sí se puede hablar de lo que algunos investigadores han llamado una filosofía pública de la inmigración, ¿no? Como una teoría pública de la inmigración, porque existen ciertos acuerdos entre distintos actores, ONGs, políticos, policymakers e incluso académicos, ¿no? Y hay una serie, digamos, como de temas que aparecen recurrentemente en estos discursos, como por ejemplo voy a señalar 4. La idea de Cataluña como un país de acogida, con capacidad cohesionadora, un país producto de la inmigración, el carácter abierto y voluntario de la identidad catalana, la lengua como un elemento fundamental en esa constitución y como elemento diferencial también, y esa idea que no es, lo que estoy diciendo evidentemente no es solo en Cataluña, también seguramente lo podríamos encontrar en otros lugares, no a nivel del Estado español, eso también está claro. Y la idea esa del tronco, que hay un tronco duro de la identidad catalana al cual los inmigrantes deben integrarse. Que esto es un discurso bastante habitual, por eso digo, en otros contextos, también en el caso francés seguramente, pero que no se encuentra a nivel del Estado español, ¿no? Seguramente porque sería bastante problemático definir cuál es ese tronco duro de la integración. Evidentemente no es el único discurso que existe, pero es el discurso hegemónico y es el discurso que construye políticas, y esto me parece que este era mi discurso, digamos, mi interés principal, ¿no? Y lo que yo fui viendo también es que, si bien mi análisis parte de los planes de integración, de la Vía Catalana de Integración del 2001, de alguna forma hay una posibilidad de rastrear esa forma de pensar la inmigración a lo largo de la historia, yo diría desde el principio, final del siglo XIX a principios del XX, ¿no? Entonces yo ahí leí, por ejemplo, textos de demógrafos, debates políticos en la década del 30, por ejemplo, ¿no? Pero fundamentalmente trabajos elaborados por Jordi Pujol, donde plantea a finales de los años 50 la idea de una doctrina catalana de integración. Y es un dato interesante porque
algo que todavía no había sido planteado a nivel europeo. Los primeros discursos sobre integración de inmigrantes en los países europeos son de los años 60, ¿no? Entonces, ese me pareció un dato bien interesante. Y entonces, de alguna forma, en el caso de Cataluña, la inmigración, los debates sobre inmigración, que evidentemente no siempre son inmigración extranjera, pero las maneras de pensar y las formas, el modo en que esta presencia interpela a la identidad nacional catalana, yo diría que es bastante similar, me atrevería a decirlo. Digo, teniendo en cuenta las cosas que he leído, ¿no?, a través de este tiempo. Entonces, está esta propuesta de doctrina catalana de integración de finales de los años 50, en las décadas de los 80 aparecen algunos textos, en la década de los 60 y los 70 una gran discusión acerca de esta idea de qué es ser catalán, ¿no?, y esta definición famosa de Pujol. En los años 80, algunas publicaciones, una especialmente de la Fundación Bonfil, que se llama Inmigración y Construcción Nacional, o sea que ahí aparece una clara vinculación entre qué lugar cumple la inmigración, en el proceso de reconstrucción nacional, y distintas versiones, distintos proyectos de construcción nacional todavía en la década de los 80, que yo creo que después se van, algunos de esos discursos acerca, por ejemplo, de la identidad del pueblo trabajador o del proyecto del pueblo trabajador, son discursos que se van desapareciendo de alguna manera, no solamente desde luego del ámbito de las políticas de integración de inmigrantes, sino de todos lados, incluso de la academia. Ya nadie habla de clases sociales, ¿no?, por ejemplo, o muy pocos. Y después, de alguna manera, a principios y a finales de los 90, está la idea de la vía catalana de integración, y yo diría que en los últimos planes de integración aparece de manera clara, definida y escrita, digamos, expresa, la idea de la política de integración en Cataluña como política lingüística, que diría también que es un desplazamiento interesante, que se da de la idea de que para ser catalán hay que trabajar, vivir en Cataluña y querer serlo, esa idea de la voluntad catalana, a la idea de para ser catalán hay que ser catalán, que me parece que está de alguna manera presente en los últimos planes de integración del 2005. Esta idea de que la política de integración es una política lingüística, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de discursos y de formas de pensar la integración, yo creo que son bastante distintos al discurso que existe a nivel del Estado español, ¿no? Y que por eso, vuelvo a repetir, creo que en el caso de Cataluña sí se puede hablar de una filosofía pública o una teoría pública de la inmigración en Cataluña, de la integración de inmigrantes en Cataluña. O sea que de alguna manera lo que se ve es que la inmigración ha funcionado siempre como un nudo articulador de los debates, confrontaciones, ideas sobre identidad y construcción nacional en Cataluña, ¿no? Porque de alguna manera, al poder plantear cuáles son los elementos que permiten la integración de los inmigrantes, uno se está planteando qué es lo que define a esa comunidad nacional a la cual los inmigrantes deben integrarse, ¿no? Y ahí está muy presente esta idea de voluntad, de voluntariedad. Y creo, de alguna forma, que algunas de estas nociones aparecen también en esta idea de los contratos de integración, por ejemplo, ¿no? Que, si bien no han llegado a plantearse de una manera muy elaborada, están también muchas de las entrevistas que he hecho más recientemente en el Parlamento de Cataluña me aparecen. Entonces, bueno, ya para cerrar con esta cuestión, en el caso, digamos, para una cuestión general, uno de los resultados generales es que en todos los casos, tanto en el caso de Cataluña como en el caso del Estado español, como en el caso de la Unión Europea, los discursos y los debates sobre integración terminan siendo discursos sobre identidad nacional. Y sobre todo, diría yo, discursos sobre qué es lo que nos unifica, qué es lo que hace de nosotros una comunidad, qué es eso que nos convierte en integrantes de una sociedad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser la cuestión de la identidad nacional. Que en el caso catalán se organiza mucho en torno a eso, pero que en otros ámbitos juegan otras cosas un papel importante. Y entonces quería cerrar con un párrafo de una entrevista que creo que expresa de una manera fantástica y brillante esta idea de que el debate sobre integración de alguna manera es un debate sobre
cuál es el cemento de la sociedad, ¿no? Cuáles son las bases del vínculo social. Y dice, lo que pasa al final es que la población nacional de los estados-nación tradicionales europeos, y no estados, porque Cataluña no es estado, allí donde hay identidades definidas, si llegan a preguntar, bueno, ¿y nosotros? Si tenemos que integrar, ¿qué es lo que irradiamos hasta el extranjero? ¿Qué modelo irradiamos? ¿Qué es lo que les explicamos de nosotros mismos? ¿Qué somos nosotros mismos? Cataluña se podría preguntar a sí misma, además de lengua, ¿qué somos? ¿Qué les explicamos a los extranjeros que somos? Y de ahí pues todo este debate político y no político, instrumentos administrativos para explicarse a uno mismo, manuales de acogida, guías de acogida, cursos de lengua a los recién llegados, toda esta historia que no deja de ser el trasunto de una identidad, como buenamente se puede explicar. Muy bien, muchísimas gracias. Sandra, le damos la palabra al profesor. Perdona, me he equivocado. No, que te he dicho Sandra. Sí, Sandra. Ahora me había cruzado con Claudia, perdone. Pues le pasamos la palabra al doctor de Lucas, si es tan amable. Muchas gracias. Yo quiero ante todo comenzar por agradecer a la Universidad de Barcelona y muy concretamente al Instituto de la Infancia de Montblanc, del que es directora, a més de vicerectora de la universitat, la doctora Panchón, la invitació. Evidentment, també agrair al grup interdisciplinar d'investigadores d'immigració que està dins del institut a l'àrea d'immigració, la seva invitació. El agradecimiento no es formal ni ritual, es un agradecimiento sincero porque es el primer motivo que yo tengo para estar en este acto, porque gracias a esta invitación tengo la oportunidad de asociarme a la presentación del libro de Sandra, libro al que ya estoy afortunadamente asociado por la invitación que me hizo Sandra en su día para escribir un prólogo, pero además me permite estar aquí con un buen número de amigos, de amigas, sobre todo no solo amigos y amigas, sino de gente de la que he aprendido y sigo aprendiendo mucho en inmigración y no solo en inmigración. Como no puedo mencionarlos a todos, pues me permitirán que singularice en alguien que para mí es una maestra en muchos ámbitos profesionales también de la vida, que es Dolores Julián. Así que muchas gracias, Dolores, y gracias a los demás amigos, por supuesto, ¿no? Bueno, aparte del agradecimiento, la verdad es que de lo que se trata aquí no es tanto de hablar de todos estos amigos y estudiosos de lo que uno pues se ha beneficiado, es en mi caso, sino sobre todo para hablar de Sandra y del libro de Sandra. Cuando acepté escribir el prólogo lo hice por dos razones. Primero, porque era una oportunidad para asociarme al libro. A mí el libro me parece un libro muy bueno y entonces tener la oportunidad de aparecer asociado expresamente al libro me parecía un motivo de orgullo y una enorme satisfacción. Me había invitado a ello Sandra y por supuesto no me podía negar. La segunda razón es quizá la más importante o la que puede interesarle a ustedes más, porque no es tanto personal, y la verdad es que le he dado vueltas ahora a cómo podéis insistir en esa segunda razón, porque la presentación de un libro es la oportunidad para ello. La razón, la digo en el libro, es que desde que leí primero la tesis doctoral de Sandra y luego cuando el libro estaba ya en preparación, a mí me pareció un libro realmente imprescindible. Y entonces el prólogo me parecía una oportunidad para hacer algo que creía que había que hacer, que era recomendar que se leyera. Ya sé que luego lo que pasa es que los prólogos no sirven para eso, porque los prólogos uno se los salta y lee el libro, que es lo que merece la pena. Pero yo lo que quería hacer en ese prólogo y lo que quería hacer ahora, aunque sé que es una tarea redundante, porque seguro que todos los que están aquí conocen y aprecian al
el trabajo de Sandra Hill, y probablemente muchos de ustedes también conocen el libro, es insistir en por qué creo que este libro es un libro de imprescindible lectura. Es más, si me permiten decirlo así, todavía hoy, en las circunstancias en que vivimos, en el modo en que ha evolucionado, sobre todo la crisis que fue financiera, que luego fue económica, que es social y que desgraciadamente no va a ser política, que yo creo que eso hubiera sido muy interesante, que esta crisis deviniera en una crisis política en serio, no política partidista, sino de revisión de lo político. En ese contexto, el libro de Sandra es todavía más interesante. Las reacciones ante la crisis, el modo en que se están gestionando las políticas sociales, ponen de manifiesto, en mi opinión, claro está, hablo únicamente de una opinión más o menos bien fundamentada, ponen de manifiesto que las políticas de inmigración no hablan de los inmigrantes, que al hablar de inmigración no estamos hablando de ellos, que al hablar de inmigración como muestra sagaz, pero también contundentemente Sandra a lo largo del libro, estamos hablando sobre todo de nosotros, de cómo construimos en nosotros, de cómo construimos el vínculo social y político, y más todavía cómo lo hacemos en tiempos de crisis. Por eso la inmigración no es una cuestión exterior, y por más que todo el mundo ya admite hoy que es una cuestión estructural, que no coyuntural, un rasgo definitorio de nuestras sociedades, y todavía más un rasgo emblemático, por más que contradictorio en la manera en que se gestiona, del proyecto de globalización en el que estamos embarcados, lo cierto es que la inmigración toca precisamente al núcleo, o mejor dicho, al modo en que construimos, en que miramos y damos respuesta a la pregunta de cómo y por qué se crea el vínculo social y se establece la sociedad política. Cómo y por qué caracterizamos, creamos nuestras sociedades, establecemos objetivos y organizamos respuestas institucionales. Porque la inmigración, eso es una tesis que ha expuesto, me parece, con muchísima claridad alguien a quien Sandra conoce muy bien y sobre el que ha publicado un ensayo particularmente clarividente, el fallecido Abdelmalek Sayar, discípulo pero al mismo tiempo compañero de Bourdieu. La inmigración es sobre todo una cuestión política en el sentido de lo que nos interesa, es decir, de la construcción de la polis, en el sentido radical, profundo, que tiene esa dimensión que es constitutiva, un rasgo constitutivo nuestro de nosotros como seres humanos. Ahora bien, ¿cómo gestionamos esa presencia? ¿Cómo la teorizamos? ¿Qué función atribuimos? ¿Qué objetivos damos? Es precisamente el núcleo de la reflexión de Sandra, que pone de manifiesto hasta qué punto esas políticas que algunos consideran instrumentales o tangenciales a lo que es lo verdaderamente importante, no lo son, y al mismo tiempo afectan a esos dos elementos que están evocados desde el título, que son la cuestión nacional en el sentido más profundo de la noción de nación, es decir, cómo se construye la nación, que es pueblo sin llegar a ser demos, o cómo se presenta para identificarse con el demos, en medio de las metamorfosis de lo social. Por evocar otro autor que Sandra ha estudiado y conoce muy bien, Robert Castell, que muchos de ustedes conocen,
y cuya presencia se advierte con toda claridad a lo largo del libro. Construcción nacional y por lo tanto también la noción de identidad y pertenencia, y cuestión social, es decir, cómo se organiza, cómo se en realidad se estratifican los roles sociales en función de los adjetivos de calificación de grupo que pueden seguir diferentes vectores, uno de ellos el de género, sobre el que Sandra también se ha ocupado en diferentes trabajos y que aparece también a lo largo del libro como una línea constante, pero el que aquí interesa de modo mayoritario es el de los trabajadores inmigrantes, noción bajo la cual se subsume en una construcción a priorística la noción de inmigrante, y aún más con la reducción de trabajadores inmigrantes beneficiosos en el equilibrio de beneficio, de interés del mercado de trabajo que domina esa construcción. Eso explica que detrás de estas políticas de inmigración y con un fuerte impacto reductivo, tanto en la cuestión del reconocimiento como en la cuestión de la atribución de roles, no se habla de inmigrantes, se habla de sujetos a los que nosotros construimos como inmigrantes. Y una pieza importante de esa construcción, como Sandra muestra muy bien, son los instrumentos de políticas de inmigración. Sandra presta atención a un eje particularmente complejo, y yo creo que la elección del término es muy acertada. No he tenido ocasión, he disfrutado de poder discutir y seguir los trabajos, leer y alguna vez debatirlo con ella, los trabajos de Sandra durante bastantes años, pero creo que nunca hemos hablado de en qué medida lo de Argucias pudiera ser fiel al modelo hegeliano de argucia, ¿no? de argucia de la historia, que pese a la voluntad ignorante de los agentes que aparentemente la conducen, consigue al final producir unos resultados que son los que busca quien tiene la capacidad de dominación, ¿no? Lo que pasa con la integración, con las argucias de la integración, es precisamente esto, es decir, que la noción de integración, y ahora me temo que esa noción durkheimiana, como dice muy bien Sandra, lo que a uno, estas cosas a los profesores de universidad y en general a los académicos, ya saben que siempre que tenemos esos extraños circuitos, siempre con la propia historia cargando a toda hora, a mí me produjo en este caso concreto una particular satisfacción, porque cuando Sandra no había nacido yo escribí mi tesis doctoral sobre Durkheim, concretamente sobre integración y solidaridad y derecho, la relación entre solidaridad, derecho e integración en la obra de Durkheim, ¿no? Entonces me dio mucho gusto ver cómo ella sabía tomar esa noción durkheimiana de integración, que se va convirtiendo en aras de esa utilización. Disculpen lo de la tos, eso no lo puedo evitar, no les pido perdón por la continua interrupción. Se va convirtiendo hoy cada vez más en la aparición de un concepto nuevo que no sé si sustituye, pero que lo veo parejo, que es el de cohesión. A mí me parece que cada vez más estamos abandonando, en el discurso dominante, quiero decir, la noción de integración en aras de cohesión. En realidad no hay tanta diferencia, aunque hay algunas diferencias interesantes. Propongo alguna, y a lo mejor ese es un asunto a discutir en otro momento, ¿no? Integración todavía pone el acento en la relación. Bien que desde una perspectiva de dominación unilateral, porque no hay en realidad políticas de integración, lo que hay es políticas de asimilación impuesta más o menos disfrazada, ¿no? Pero cohesión ya no, cohesión renuncia a esto. En la cohesión, sobre todo en la noción reactivo-defensiva con la que hoy se emplea el término cohesión, lo que importa es reforzar, en ese sentido absolutamente centrípeto, el carácter de esfuerzo de una parte que se pide a los nuestros, al mismo tiempo que se marca clara la
frontera de que estamos hablando de lo nuestro. Y por lo tanto la cohesión, que es un requisito para la supervivencia social, sobre todo en momentos de dificultad, vale, estoy hablando de la crisis obviamente, y de los sacrificios que se nos piden, al mismo tiempo marca la diferencia. Se nos piden a nosotros, pero sí, porque nos vamos a esforzar por ti. Y por lo tanto aquel que no forma parte del cuerpo social no se le va a pedir cohesión. En aras de la cohesión se le va a apartar del cuerpo social. Eso produce un mecanismo que en la construcción, que es lo que con mucha agudeza ha visto Sandra, de la noción de integración como una construcción que juega en el proceso de vertebración de las sociedades contemporáneas, en la cohesión me parece que es todavía más claro, porque de lo que se trata es de poner de manifiesto o reforzar esos rasgos de que la presencia, que es siempre una presencia vicaria, o mejor dicho, una presencia subordinada al desempeño de una función medida, como digo, en términos de interés y beneficio. Mientras tú rindas más que lo que cuestas aquí, está justificada tu presencia solo en tanto en cuanto efectivamente ese cálculo se dé en ese sentido. Por eso hoy se dice no está justificada, y por eso hoy nos permitimos algo tan obsceno como pretender desconocer derechos que reconocimos, que es lo que está sucediendo en buena medida con esta política de cohesión en aras de la crisis. Si se nos está pidiendo a una parte de la ciudadanía que recortemos nuestros derechos, o por lo menos los outputs que recibíamos desde el punto de vista público, con mayor razón a aquellos que nunca creímos que tuvieran derechos, sino que recibían a cambio de lo que nos daban, naturalmente les cortamos esa relación. Y resulta que de un modo obsceno, derechos como el derecho al paro, a las prestaciones sociales adquiridas por la Comisión de Trabajadores, ahora constituyen una piedra de escándalo y se debaten en términos de el coste que ellos suponen. Bueno, debata usted el coste que suponen los enfermos nacionales, debata usted el coste que suponen los parados. Es el mismo tipo de discurso, ilegítimo, que me parece que podemos encontrar. Por eso al final me parece que hay algunos test en los que Sandra aquí en este libro ha presentado análisis en relación con más que derechos, construcción de prestaciones positivas de derechos en el ámbito sobre todo de lo que llamaríamos derechos sociales, los primeros que se están tirando por la ventana. Se están tirando por la ventana para toda la ciudadanía, claro, a posteriori para aquellos que no son construidos como ciudadanos. Y en ese análisis comparativo de las políticas de la Comunidad de Madrid y la Generalitat, yo creo que se encuentra un campo de